lo que les vamos a contar ahora, porque ese nuevo impuesto de la banca al final podría llegar a afectarnos a nosotros, a los clientes directamente además. En este contexto en el que la banca no deja de ingresar, ¿quién gana y quién pierde? Vean. A la espera de que el gobierno apruebe el impuesto a las entidades financieras a finales de año, hay algo que está claro. La banca hasta ahora siempre gana. Y en este contexto de crisis gana muchísimo. El resultado crece un 17,7% en base comparable. Los resultados son muy buenos. Hemos superado los 4.000 millones de euros de margen neto. Más ingresos por menos prestaciones. Los bancos van disminuyendo los servicios a sus clientes. La mayoría de ellos restringen los horarios de atención al público a determinados tramos horarios y se recomienda realizar ciertas operaciones vía online o a través de cajeros. Algo contradictorio porque cada vez hay menos. En lo que va de año, el Banco de España estima que se han cerrado más de 1.100 en todo el país. Siempre necesitas dinero en efectivo y no hay. La subida de los tipos de interés, pero también el cobro de nuevas comisiones, son responsables de buena parte de los beneficios de los bancos. Ya es suficiente con que les dejemos nuestro dinero, lo utilicen a veces donde no deben y además de eso nos cobren por tenerlo ahí. Tener tarjetas o simplemente mantener la cuenta no siempre sale gratis. Unos 20 euros. Por eso llevan tiempo en el punto de mira del gobierno. Pasa por pedirles un mayor esfuerzo en un momento en donde están teniendo beneficios muy sustanciales. Unos beneficios que quieren vuelvan a la sociedad a través de un impuesto especial. El margen de maniobra de los bancos en este momento es amplio, puesto que están anunciando unos beneficios récord. Pero el Banco Central Europeo cree que serán los ciudadanos los que terminen pagando. ¿Ganará la banca como siempre y acabará repercutiendo el impuesto a los clientes? Eduardo Bolinches, analista económico, ¿esto nos lo vamos a comer nosotros? Bueno, vamos a ver, en principio va a ser difícil que no acabe trasladándose al público, es decir, al cliente de la banca, ¿no? Se ha visto ya realmente, hace muchísimos años tú podías ir a una entidad en la que no eras cliente e ingresar en una cuenta tu recibo del agua o ingresar sin ningún tipo de comisión tu alquiler al casero. Y ahora no, ahora ya lo tienes que hacer los martes, los jueves de 11 a 2 y además pagar 2 euros. Es decir, esto es lo mismo, es decir, en esta época que hemos tenido tipos de interés negativos, se han inventado todo tipo de índole de comisiones, ¿no? Pero incluso, y ahora va a ser lo mismo. Incluso en tu propio banco, si tú vas a la caja y pides dinero, te cobran una comisión por no sacarlo en el cajero. Efectivamente. Que tiene narices. Es que si no, hay que volver otra vez a tener 8 empleados en la oficina. Claro, y lo que se quieren tener son 2. ¿Pero por qué lo hacen? Claro. Porque pueden. Porque Rubén, estamos cautivos. Voy a invitar también a Rubén Sánchez, que es portavoz de Facua, aquí a esta mesa. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Esto nos lo vamos a acabar comiendo nosotros también? Depende de lo que quiera hacer el gobierno, porque realmente, mira, aquí hay un par de elementos. El primero es que la normativa del sector de defensa del consumidor plantea que no nos pueden subir ningún precio, en este caso ninguna comisión, en un contrato que ya esté firmado si no hay una causa válida que además aparezca en el contrato. Por tanto, si ahora la banca dijera, por ejemplo, hombre, es que pagar un impuesto, que es una ridiculez en cualquier caso, pagar un impuesto me supone más coste y se lo voy a repercutir al cliente. No puede, la ley se lo prohíbe. Pero luego otra cosa, ¿qué pasa? Que cuando a la banca le aumentan los costes, nos los repercute al alza, eso significaría que cuando le bajan los costes, nos lo habría repercutido a la baja. Y no ha sido así. En estos años, efectivamente, índice negativo en los intereses, por otro lado, bajada de gastos para la banca, que ha cerrado multitud de oficinas, ha despedido a miles y miles de trabajadores, le cuesta menos dinero prestarnos el servicio y no nos ha abaratado el servicio, todo lo contrario. Ya hemos vivido la subida de comisiones antes y no porque les pusieran un impuesto, sino porque lo que querían era ganar el máximo dinero posible. El máximo rendimiento. Eduardo, claro, hasta ahí correcto. Hasta ahí correctísimo, es que son empresas privadas, es decir, no son ánimas de la caridad. Es decir, si yo me debo a mis accionistas y por eso estoy cotizando en bolsa y me exigen que aumente el dividendo y por lo tanto que aumente mis beneficios, en la medida que yo tengo un incremento de costes, pues igual que un comercio, es decir, hay que traspasar, el coste al cliente final. Pero un comercio tú no estás obligado a usarlo y la banca no puedes vivir sin usar la banca. Dejarme que responda Rubén, que es complicado. Tampoco si no puedes seguir, dejar de comer y sí que te comes el incremento de los alimentos. Pues es que es exactamente lo mismo. Chicos, perdonadme que responda Rubén.
Es decir, no se trata de que porque le aumenten los costes no suban. No, es que la banca está para ganar lo máximo de dinero posible. Correcto. Es así. Correcto. Para dar respuesta a los accionistas. Y si puede además ganar dinero robando, mejor todavía. Nos ha robado decenas de miles de millones de euros con la cláusula suelo, por ejemplo. Pero de forma legal. Al final el Supremo planteó, obligado por el Tribunal Europeo, obligó a devolver el dinero al que fuera a los tribunales, a devolver el dinero que nos habían robado, insisto. Por tanto, están para ganar dinero. Otra cosa es que la ley, que el gobierno que apruebe determinadas leyes, está para ponerle límites al ladrón. En este caso se pueden poner límites y así se lo decía. No nos pueden subir las comisiones, si es que lo prohíbe la legislación. Sí que pueden, lo están haciendo, que actúe el gobierno, que actúe la administración competente, las autoridades de consumo autonómicas o la del gobierno central en este caso. Pero si es que estamos cansados, perdona que te corte, Rubén, perdona un momentito. Estamos cansados de recibir... perdona un momentito, Rubén, que te corte. Estamos cansados de recibir cartas con cierta frecuencia diciendo, le vamos a subir las comisiones de servicio de X. Si usted no está conforme, tiene un plazo de hasta el día X para cancelar la cuenta y no incurrir en ese gasto. Si es que va a pasar eso, segurísimo, vamos, porque ha ocurrido hasta ahora y va a seguir ocurriendo en el futuro. Pero mira que va a pasar mientras ninguna administración con responsabilidades de protección al consumidor, y hay 17 autonómicas, más la del Ministerio de Consumo, no apliquen la ley, la banca te va a seguir diciendo te vamos a aplicar esta nueva comisión o te vamos a subir esta otra. Lo va a hacer ilegalmente, pero la administración la deja hacerlo, la deja robar. Ley del mercado. Pero vamos a ver, enseguida abro al resto de mesa, pero Rubén, por intentar comunicarme contigo, si no es complicado. Hipotecas, yo creo que es uno de los problemas ahora mismo que mantiene más atemorizados a la población y todos conocemos casos cercanos. ¿Qué pueden hacer los bancos por intentar paliar lo que viene, pero ya, con el Euribor probablemente en niveles que nunca hemos conocido? Bueno, ahora mismo la banca no va a hacer nada que no se le obligue de alguna manera. A nivel de presión ciudadana, presión mediática, presión política, los bancos, si pueden subir los tipos y todo lo posible y más, pues lo van a hacer sin ningún problema. Todo lo contrario. Pero eso no es así. No. Por favor, vamos a ver. Pero los tipos de problemas excepcionales, podríamos decir, aplicar también medidas excepcionales. Que no. Todo lo contrario. Está subiendo los tipos de interés. Está subiendo los tipos de interés, fomentando que la banca se forre más todavía. Esto no va a provocar bajada de la inflación en la eurozona, porque está provocando justo el efecto contrario, la subida. Y para colmo, hipotecas, pues muchísimo más. Que no. Eduardo, responde que tengo Vamos que a ver. El año que viene, en este mismo mes, la subida será muchísimo mayor. Esto es un auténtico terrorismo bancario. Vamos a ver, mira, la subida de tipos de interés no viene por los bancos, viene motivada porque estamos sufriendo una subida de inflación brutal como sí que no se ha visto nunca. Segundo, a los bancos están totalmente acojonados, y digo la palabra así, acojonados, porque se les va a disparar la mora, porque precisamente va a haber una gran cantidad de personas que no van a poder hacer frente a las hipotecas. Y la mora, el Banco de España, les obligan a dotarla por previsión, ¿vale?, de impagos. Y entonces significa que en el balance de la empresa del banco, que cotiza en bolsa, va a perder beneficios. Por eso, los bancos son los primeros interesados en trasladar al cierre final o trasladar un año o dos una moratoria para que no haya un incremento disparado de mora, que es lo que más terror tienen ahora mismo las entidades bancarias. Rubén, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde en 4 al día, debatiendo sobre un tema, yo coincido contigo, que mantiene completamente atemorizada a la población. Un beso, Rubén, gracias por estar con nosotros. Ahora sí, abro mesa, que me vais a comer. Ahora sí abro mesa, Malena. Los tipos de interés, como bien dices, no lo deciden los bancos. Hay una cosa, mira, en Estados Unidos, que siempre va por delante, especialmente en la situación que estamos, ya están en un 7%. Sobre todo con lo público, ¿verdad? No, los tipos de interés ya están más o menos en un 7%. Subir los tipos de interés es un mecanismo de control de la inflación, es un tipo de política que se aplica respecto a la política monetaria. ¿Qué pasa con esto? Si nosotros no subimos los tipos de interés, que a ninguno nos gusta, desde luego, lo que va a pasar es que el euro va a perder valor. Y eso es así. O sea, Europa, entre otras cosas, también con la política monetaria, está obligada a subir los tipos de interés para el control de la inflación. Si no lo hacemos, se va a devaluar nuestra moneda. Dicho esto, en cuanto al tema que estábamos hablando de repercutir al cliente, lo que va a pasar
es que efectivamente, probablemente se le va a repercutir al cliente. Claro que sí. Que aunque a nosotros no nos guste, a Yo tengo ninguno una de esta solución. mesa. Terradillo, Pero lo ¿te que la va a cuento? pasar es que nosotros Te voy a contar al desgraciadamente, vamos a tener que cargar otra vez con otra decisión del gobierno de otro impuesto. Yo tengo una solución. Y te digo una Pero, cosa, y te digo ¿la una cosa alternativa más. cuál es? Tenemos un Yo informe la tengo. exhaustivo del Banco Central Europeo, que por cierto ya nos ha rescatado unas cuantas veces. Tenemos un Hombre. informe exhaustivo de, Cristina. de diferentes departamentos, de economía, de finanzas, etcétera, de Europa, que dicen, oye, esto es contraproducente. Hay un gran riesgo para la capitalización. Una vez estremecida, Hay una un vez desajuste en la política estremecida. monetaria con la situación que estamos viviendo. Si tú además pones un impuesto a la banca, está claro que entrar en Cari, que no estoy conflicto con la tomando banca y el Banco apuntes. Central Cristina, Europeo nos va espera a que traer te más pongo, problemas. te pongo otra cosa que Es que- puede es que ser, desde es luego, un ilusorio. problema también para, bueno, pues para mucha gente, porque todavía no se sabe qué va a pasar con la factura de la ayuda de 20 céntimos al carburante. Ya saben ustedes, eso que nos vienen descontando desde hace ya meses. Parece que se le va de las manos al gobierno si crece un 30% por encima de lo previsto. Claro, la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Se va a focalizar estas ayudas para los más vulnerables? ¿Va a seguir para el resto de la población? Elena, cuéntanos.